Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es, Señor Jesús, te damos gracias porque tú mismo lo dices en tu palabra, que tú eres, Señor Jesús, nuestro guardador, tú eres quien guía nuestros pasos, tú eres quien siempre está al pendiente de cada una de nuestras cosas, y sabemos, Señor, que no debemos temer mal alguno porque tú estás con nosotros. Por eso hoy te damos gracias por permitirnos, Señor Jesús, la oportunidad de estar aquí. Gracias por habitar en cada uno de nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que si tú no estuvieras aquí, no tendríamos una razón para poder reunirnos en tu nombre, Señor Jesús, pero sabemos, Señor, que el motivo de hoy estar aquí es en tu nombre, Señor Jesús. Por eso te agradecemos y te pedimos que nos permitas alabarte y bendecirte y agradecerte por medio de cada una, Señor, de estas acciones que hoy entregamos a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por tu nombre me vivificarás, tu justicia de la angustia me sacará. Mis enemigos disiparás por tu misericordia, mis adversarios destruirás, porque yo soy tu siervo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por tu nombre me vivificarás, tu justicia de la angustia me sacará. Mis enemigos disiparás por tu misericordia, mis adversarios destruirás, porque yo soy tu siervo.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, nos creaste desde un principio. Tú ya tenías planeado aún antes de nuestro nacimiento esta llegada, Señor, a esta tierra de cada uno de nosotros, y aún más que eso ya sabíamos el porqué y el propósito por el cual nos tienes aquí, Señor Jesús. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a abrir nuestros ojos, Señor Jesús, espirituales, porque sabemos que es lo más importante, mucho más importante, Señor Jesús, que ver simplemente con nuestros ojos físicos, que sabemos, Señor, que es abrir nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú realmente quieres con nuestras vidas. Por eso, Señor Jesús, hoy declaramos que tú, Señor, y tu presencia está en este lugar. Bendice, Señor, este culto, Señor Jesús. Bendice, Señor, esta reunión que hoy estamos haciendo para ti. Y permítenos, Señor, alabarte de corazón, Señor Jesús. Que nuestra alabanza llegue, Señor, a ti con olor grato, Señor Jesús. Y que seas tú, Señor, agradándote de cada uno de nuestros cánticos, de nuestras danzas y de todo lo que hoy hacemos en tu nombre. Te damos gracias y te hemos alabado y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estando tú, Señor, en tu presencia, postrando todo mi ser ante ti, canto con gozo en tu presencia. Amándote,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es, Señor Jesús, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar en tus moradas, y más aún sabiendo que lo hacemos como hermanos en Cristo. Por eso, Señor, hoy te damos gracias, te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos a agradecer por lo que tú nos das cada día, Señor Jesús, a estar cada día más conectados con tu palabra y con tu propósito. Por eso hoy te pedimos que seas tú bendiciendo este momento. Bendice, Señor, la vida de las cabezas de este ministerio, Señor Jesús, del apóstol Álvaro, del apóstol Ruth. Bendice hoy sus vidas, bendice, Señor, cada uno de sus planes, de sus proyectos, que todo sea conforme a tu perfecta voluntad en sus vidas, en sus familias y en este ministerio, Señor Jesús. Ayúdanos cada día a enfocarnos más en ti y permítenos hoy también orar, Señor, por la vida de tu siervo, el pastor Germán, llenándolo hoy, Señor Jesús, de tu palabra, Señor Jesús. Bendice, Señor, hoy su vida, la de su familia, Señor Jesús. Llénalo cada día más de tu sabiduría, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que solo de ahí provienen las palabras de vida, las palabras que pueden cambiar realmente, Señor, nuestras vidas. Te damos gracias y permítenos seguirte alabando, permítenos seguir siendo, Señor, un instrumento, Señor, para poder llegar, Señor, cada día a muchas más personas que necesitan de ti. Permítenos escuchar tu palabra, Señor Jesús, y recibirla con amor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos, por favor, en la epístola del apóstol Judas, en el capítulo 1, versos 21 y 22. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu nombre, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te pedimos, Señor Jesucristo, que traigas enseñanza a nuestras vidas con tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña provechosamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice entonces en la epístola del apóstol Judas, capítulo único, versos 20 y 21 en la Nueva Versión Internacional. Dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Bueno, esta epístola breve del apóstol Judas es una carta pues que contiene muchísimo conocimiento doctrinal y que es vertido o plasmado en un capítulo único. Recordemos que Judas era uno de los hermanos del Señor Jesucristo junto con Santiago, y Judas, pues, aunque su epístola, como les decía, su carta es tan cortica, tiene un contenido doctrinal y unas enseñanzas, pues, que todo creyente, toda persona que quiera hacer una buena, que quiera esforzarse por hacer una buena profesión de fe, debe conocer muy bien, ¿sí? Y lo primero que hay que destacar es que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Lo que hemos visto en tantas ocasiones, la vida del creyente, de la mujer o del hombre que toma la decisión de creer en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a partir de ese momento en que cree en esa vida, si esa vida lo permite, por supuesto, si esa persona se dispone, porque Dios no hace nada sin contar
con nuestro libre albedrío. Por encima de la voluntad y del propósito de Dios, siempre está la libertad individual. O sea, Él no obliga a nadie a hacer o a dar los pasos que siguen después del creer en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo normal, digámoslo así? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que una vez la persona ha recibido el mensaje, lo ha creído y ha procedido, como dice la misma escritura, al arrepentimiento, y se ha suscitado en esa persona esa experiencia, esa condición, podríamos decirlo, tan extraordinaria que es ser nueva criatura en Cristo Jesús. A partir de ahí viene el proceso de edificación, proceso que parte, como lo dice aquí, que tiene como esencia, como columna vertebral, como eje central, la fe santísima de cada uno de nosotros. ¿Listo? La edificación de Dios se puede dar por la fe de cada uno. Ya podemos entender o concluir más bien que si hay una persona que ha recibido una buena medida de fe, que se dispone a creer, a obedecer, a buscar el rostro de Dios, pues esa vida va a ser grandemente edificada por Dios. Esa persona le permitirá a Dios que por medio de su palabra, porque la edificación en un gran porcentaje se da por medio de la palabra de Dios, que Dios haga una obra de edificación extraordinaria. Caso contrario, pues si hay poca fe, poca disposición, la edificación será escasa y muy seguramente nunca se terminará de edificar, sino que la persona, por la misma poca fe, interrumpirá ese proceso, ese hermoso proceso de Dios, porque eso es hermosa la obra de Dios en las vidas. La palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso 4, en la Nueva Versión Internacional, dice: y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas, o sea, las leyendas y las genealogías interminables, provocan controversias en lugar de llevar a cabo o llevar adelante la obra de Dios, que es por fe. La obra de Dios podríamos entender en este contexto a la obra de edificación de Dios, la obra de edificación de la vida personal. Y aquí lo está diciendo claramente, cómo se lleva a cabo esa obra de edificación: a través de la fe. La fe es la materia prima, podríamos decir, o teniendo en cuenta, más bien considerando la construcción de una casa, podríamos comparar a la fe como con el cemento, con el pegante que se utiliza para hacer las columnas, las bases, los cimientos, y también para unir ladrillo con ladrillo. Y podríamos, en este mismo ejemplo, los ladrillos o los bloques, que también se usa en ocasiones, serían la palabra de Dios, la sumatoria de la palabra de Dios. Pero la edificación sin fe es imposible. Si no hay fe en cualquier persona, no habrá edificación. La obra de Dios no se llevará a cabo. Y muy importante lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: la edificación no se da a partir de genealogías y de leyendas. Así la vida del creyente no se edifica. Se edifica a partir
de la fe y del conocimiento en la palabra de Dios. También el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, en el verso 1, les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí viene un punto que lo hemos tratado últimamente y que es oportuno volverlo a recordar. Y me refiero a que la fe personal o colectiva obra a través del amor. ¿Listo? Del amor que nosotros hemos recibido. ¿Por qué enfatizo esto? Porque cuando nosotros cuando nosotros oímos el mensaje del Evangelio, cuando se da esa situación que alguien nos comparta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea en una congregación, sea de forma individual, lo primero que hacemos al recibir el mensaje, o lo primero, la temática que se trata generalmente cuando se comparte el mensaje del Evangelio, es la motivación que Dios Padre tuvo para enviar a su Hijo Jesucristo a salvar a la humanidad. Y esa motivación es el amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona recibe el mensaje del Evangelio, aparte de recibir el Evangelio de la salvación y también, por supuesto, de recibir una medida de fe, está recibiendo el amor entrañable de Dios. ¿Listo? Y entonces, una vez que nosotros tenemos dentro el amor de Dios, tenemos la fe y nos disponemos a buscar al Señor, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y a obedecer por fe al Evangelio, pues el proceso de la edificación se va a dar. Eso es a la fija. Cuando la persona, el creyente, recibe el Evangelio, lo cree, se convierte, recibe el amor de Dios por medio del Evangelio, a partir de eso el proceso de edificación de la vida personal se da. Eso es algo que no tiene reversa, digámoslo así, o que no más bien que no es de otro modo, ¿sí? Porque algunas personas no se ve ese proceso, a pesar de que han escuchado el Evangelio, a que llevan muchos años, que tienen familiares muy adelantados en el Evangelio? ¿Por qué ese proceso no se ha dado? Porque no han creído, ¿listo? Porque no han recibido el amor de Dios. La incredulidad impide, o la baja o la poca fe que practican les impide recibir el amor de Dios. Y si no hay amor de Dios, la fe no obra, porque la fe obra por el amor. Entonces, cuando se da el proceso contrario, que la fe obra por el amor, la edificación de la vida personal se da. Como lo dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica las vidas. ¿Listo? Eso debemos considerarlo muy bien. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, en el verso 7, en la Nueva Versión Internacional: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? Del valor supremo de la fe. ¿Por qué digo valor supremo de la fe? Porque aquí lo está diciendo
las Santas Escrituras. El Espíritu Santo, usando al apóstol Pedro, pone a la fe como el tesoro supremo que una persona pueda tener. ¿Listo? Mire, digámoslo así, sobre la tierra hay tesoros, pero el tesoro más costoso, el tesoro de mayor valor, incluso mayor que el oro, es la fe. Porque con el oro se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden adquirir muchas cosas teniendo muchísimo oro. ¿Listo? Pero con oro no alcanzo la salvación. Una persona puede acumular todo el oro del mundo, pero eso no le garantiza que su alma sea salva. ¿Listo? Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y si posee el mejor bien, el más costoso bien que hay sobre la tierra, que es el oro, y lo posee en toda la cantidad, en esa acumulación de riqueza, no consiste la vida del hombre. ¿Listo? No sucede eso con la fe. Una persona, si tiene fe, así no sea una gran medida de fe. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuviere un poquito de fe, si la usa, si la aplica, si la pone a funcionar, si la pone por obra, por supuesto va a recibir el amor del Padre, va a ser edificado, ¿de acuerdo? Va a profesar la fe, y haciendo todo eso, en el momento en que su alma salga del cuerpo, pues va a ser recibido en los lugares celestiales. Su alma va a ser recibida en los lugares celestiales, o sea, va a alcanzar la salvación. Y en la epístola del apóstol Judas que leíamos al inicio, dice: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire esto, lo importante, porque algo que se me estaba pasando en este primer punto es que uno ve una realidad, una verdad más bien, de la palabra de Dios, y es que la suma de la palabra de Dios es la verdad. ¿Listo? Y cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Judas, a través del apóstol Pablo, en este caso, a través del apóstol Pedro, nos ayuda a configurar una temática, la temática de la edificación. ¿Listo? Por eso el apóstol Pedro habla de la fe, el apóstol Pablo habla de la edificación, del amor para la edificación de la vida personal. Y por supuesto, el apóstol Judas habla acerca de que nuestras vidas deben ser edificadas. ¿Listo? Entonces uno ve cómo no hay contradicciones. No hay lugar a contradicciones cuando nosotros hacemos una lectura concienzuda de la palabra de Dios, y por sobre todo con un corazón sencillo, nosotros vamos a encontrar las verdades bíblicas. El Espíritu Santo revelacionalmente nos va a hacer partícipes de las verdades espirituales. Y también dice el apóstol Judas: orando en el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu es una temática también a la cual el Nuevo Testamento específicamente le da muchísima importancia, gran trascendencia. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la comunicación que nosotros tenemos con Dios nuestro Señor. Comunicación que se puede dar o que se da a través de la oración con el entendimiento, a través de la alabanza,
con el entendimiento de la adoración, con nuestro entendimiento, cuando nosotros de forma consciente, racional, hablamos con el Señor y utilizamos, digámoslo así, nuestro intelecto, porque una oración con el entendimiento no es una repetición inconsciente. No se trata, cuando dice orar con el entendimiento, no se trata de repetir sin ponerle atención a lo que estoy diciendo, no. Ojalá nosotros nos concentremos y seamos conscientes y busquemos las palabras y tengamos esa conciencia plena de lo que le estamos diciendo al Señor. Si lo estamos alabando, pues que tengamos conciencia. En este momento te estoy alabando, te estoy bendiciendo con todo mi corazón, con mi mente. Te alabo, te bendigo, te glorifico, exalto tu nombre. ¿Sí? Ese es un corto ejemplo de lo que estoy tratando de decir. La oración con el entendimiento que debe ser consciente. En lo mismo en las alabanzas. Cuando nosotros estemos alabando al Señor, seamos conscientes de lo que le estamos diciendo. Y miren, las canciones del ministerio facilitan eso. ¿Por qué? Porque son fragmentos de la Biblia a los cuales se les ha hecho los arreglos. Nuestro apóstol tuvo eso puesto por Dios, ¿listo? De tomar fragmentos de las Santas Escrituras y componer unas canciones. Entonces, nosotros cuando estemos cantando con el entendimiento, que sea con el entendimiento, con la conciencia de lo que estamos cantando. Eso es muy bueno. Eso es muy edificante, nos vigoriza bastante. ¿Listo? También dentro de nuestra comunicación, dentro de nuestra comunión con el Señor, debemos usar la oración en lenguas espirituales, la oración que el Espíritu Santo hace, porque así lo dice en este fragmento el apóstol Judas, orando en el Espíritu Santo. Muy claro. ¿Listo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo oramos en el Espíritu Santo? ¿Cómo ora el Espíritu Santo a través de nosotros? En sus lenguas espirituales. ¿Listo? Y la oración en lenguas espirituales, mire que es una oración que no debe faltar en nosotros, siempre, continuamente orando, dándole esa posibilidad al Espíritu Santo de que esté orando permanentemente por nosotros. Listo, que nos dispongamos para orar en lenguas permanentemente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 6, verso 18. Dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Espíritu con E mayúscula. ¿Por qué enfatizo eso? Porque se refiere al Espíritu Santo. ¿Listo? Dice, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una persona puede orar por otras personas, lo puede hacer con el entendimiento. ¿Listo? Puede pedirle, Señor, yo te pido por fulanito, yo te pido por mi hermano, por mi papá, yo te pido por mi esposo, las damas, que lo ayudes, que le permitas cada día santificarse más y más, que él tenga en su corazón ese anhelo, en fin. Pero también se puede hacer oraciones, intercesión por otras personas usando lenguas espirituales. Aquí lo dice,
orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda súplica y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Listo? O sea, ¿quiénes son los santos? Los hermanos de las congregaciones. Miremos este pasaje que es muy conocido de Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Mire lo importante esto. La oración en lenguas es una ayuda del Espíritu Santo, una imprescindible ayuda del Espíritu Santo. ¿Listo? Y es una oración que, como lo vamos a ver ahora, nuestro entendimiento queda sin fruto, pero es una oración que se hace acorde, en armonía. La palabra que utiliza la Nueva Traducción Viviente es en armonía con la voluntad de Dios. O sea, es importantísima la oración en lenguas. ¿Listo? Nos fortalece mucho, 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 mucho. Es mucho lo que logramos con la oración en lenguas espirituales, con la oración en lenguas dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 14. Dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y alguien dirá: no, pero quedo sin mi entendimiento, queda sin fruto. Sí, pero el espíritu suyo oró. ¿Listo? Y si el espíritu suyo oró, habló con Dios, como lo dice aquí, en armonía con la voluntad de Dios, su espíritu, después de esa oración en lenguas que usted o yo hicimos, no va a quedar igual. ¿Por qué? Porque el espíritu oró conforme a la voluntad de Dios. Así nosotros, nuestro entendimiento quede sin fruto. En últimas, no importa. Lo importante es que nosotros seamos fortalecidos, muy fortalecidos con la oración en lenguas. Eso creo que todos hemos tenido esa experiencia. Dice el apóstol Pablo también en el mismo capítulo de la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, verso 4, dice: al que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ocupándonos de la oración en el Espíritu, la oración en lenguas claramente lo dice aquí: el que ora en lengua extraña o en lenguas espirituales, a sí mismo se edifica. Mire lo importante: uno puede estar en el trabajo, en la casa, en las calles, viajando, haciendo diferentes actividades y permitir que el Espíritu Santo ore, orar en lenguas espirituales. ¿Qué sucede con esa persona? Que a sí misma se está edificando. Otro punto que dice la epístola del apóstol Judas es: conservaos en el amor de Dios. Y esto pues es bastante interesante y uno dice: bueno, pero ¿cómo me conservo? ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? ¿Qué debo hacer para permanecer o para conservarme en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene por mí, en ese amor entrañable
en ese amor eterno que Dios tiene por mí. ¿Cómo hago para mantenerme en ese amor? Miremos lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versos 10, en la Nueva Versión Internacional. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo primero que hay que destacar, que el Padre ha amado a su Hijo Jesucristo. Y entendemos, por supuesto, que nuestro Señor Jesucristo se ha mantenido en el amor del Padre. ¿Listo? Se ha mantenido, se ha sostenido en el amor del Padre. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Dice, así también yo os he amado. Y continúa diciendo, permaneced en mi amor. Podemos entender aquí que se refiere también a conservarnos en el amor del Señor Jesucristo. Y alguien dirá, sí, pero ¿cómo me conservo o cómo permanezco en el amor de Dios? Continúa diciendo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recuerdan que ayer en el devocional que tuvimos, que por cierto no lo envié oportunamente el link, pido disculpas, me descuidé, me dormí, perdónenme, sí, pero al fin se mandó, ya Laurita lo había hecho. Bueno, el punto es que ayer en el devocional veíamos cómo en el momento del bautismo del Señor Jesús, los cielos se abrieron, bajó el Espíritu Santo en forma corporal y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y más adelante en el monte de la transfiguración sucedió algo parecido. Los cielos se abrieron, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A qué me refiero? A que, como podemos ver, el Señor Jesús se mantuvo en el amor del Padre. Y Él fue el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo quien dio testimonio de que su Hijo Jesucristo se mantuvo en su amor. Y finalmente lo crucifican, por el poder del Espíritu Santo es resucitado, y también miramos que el Señor Jesucristo fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. ¿Listo? Entonces, como veíamos, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Obedeciendo los mandamientos de la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, lo que el Espíritu Santo progresivamente nos va revelando en cuanto a nuestra profesión de fe. ¿Listo? Obedeciendo eso, nos mantenemos en el amor de Dios. Dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2, verso 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Mire, esto lo estudiamos hace unos 2 meses ya en los devocionales. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente. Mire lo bonito esto. Mire este complemento tan tremendo para lo que venimos hablando. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Podemos unir los versos y decir la persona que obedece la palabra de Dios, o en la persona que obedece la palabra de Dios, los principios espirituales de la palabra de Dios, en esa persona se manifiesta y se conserva
en el amor de Dios, se manifiesta plenamente y permanece en el amor de Dios. ¿Listo? O sea que si queremos permanecer o conservarnos en el amor, la única vía es la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra. Yo no he encontrado otra forma. En el mismo evangelio del apóstol Juan, según San Juan, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada con él. O, como quien dice, permaneceremos con él. Otro punto que habla aquí en la epístola del apóstol Judas es: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algo que nosotros debemos tener muy claro es que una manifestación, o más bien que la posibilidad que nosotros tenemos de la vida eterna es una demostración de la misericordia de Dios. Ninguno nos merecemos la vida eterna. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, nos merecemos la muerte eterna. Pero por la misericordia de Dios hemos recibido vida eterna. Así lo dice en su oración intercesora el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos del 1 al 3. Dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que le has dado. La vida eterna es una concesión que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo nos la entregó a nosotros. Aquí dice: para que, ya que le has conferido autoridad. Conferir autoridad es entregarle, es darle a una persona generalmente una función o una delegación muy importante. ¿Listo? Entonces el Señor le confirió, le dio a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, la importante misión de concedernos a nosotros vida eterna. Así dice: ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna. La vida eterna, como lo decíamos, es una concesión de Dios, Dios Padre, entregada al Hijo, y que el Hijo nos la entrega a nosotros. ¿A partir de qué? De la pura misericordia de Dios nuestro Señor. Si nosotros tenemos vida eterna, es por misericordia de Dios, no es por virtud nuestra. No es un logro nuestro, es un logro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Y que el Señor lo autoriza para entregar vida eterna. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo en el capítulo 1, verso 16. Dice: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso. Subrayen eso. Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a ser, así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna. El apóstol Pablo se está refiriendo a que él, siendo de los peores pecadores, por la misericordia de Dios, recibió vida eterna. Y que él, el apóstol Pablo, se constituye en un ejemplo
de la misericordia de Dios. Ejemplo de la misericordia de Dios al concederle a Pablo vida eterna. ¿De acuerdo? Mire todo lo que pudimos extraer de estos dos versos de la epístola del apóstol Judas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos, de tus hijas, ante tu presencia. Bendíceles, prospérales a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento, Señor. Y tu palabra, Señor, trae a nuestras vidas la edificación necesaria, la edificación que se debe dar en cada uno de nosotros para que crezcamos, como dice tu palabra, para vida eterna. Cada uno de nosotros somos como un edificio que está siendo levantado, creciendo para vida eterna. También el apóstol Pedro se refiere a que somos piedras vivas, que estamos siendo edificadas como una casa espiritual. Gracias, Dios Todopoderoso, por la edificación que permites en nosotros a través de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas que se disponen a buscarte, a recibir tu palabra, a recibir tu instrucción, a creer, a poner por obra. Gracias por sus vidas, tócales, bendíceles, Espíritu Santo, que seas tú acompañándolos permanentemente, que seas ese ayudador, ese consolador permanente en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, Señor, por todo este ministerio apostólico. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel, Señor, para que tú guardes y protejas y libres a Israel y a la ciudad de Jerusalén de todos sus enemigos, Señor. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.